bella palabra que nos obligará en este domingo a examinarnos y quizá, si la acción del Espíritu la suplicamos todos, no solo el predicador, sino los que estamos juntos aquí en esta asamblea con el Señor, si el Espíritu Santo nos abre una ruta que hoy intuyamos que hay que corregir, o que hay que retomar, o que hay que fortalecer. Bien, los textos son preciosos. La idea es que no salgamos de aquí igual que como entramos, sino como quien ha recibido una palabra que era pertinente, que la necesitábamos para alimentar, direccionar nuestra fe y para resistir todos los desafíos que la vida nos ofrece en el marco de lo que el mundo de hoy nos exige, sea para incorporarnos a Él o para renunciar a Él. Bien, con ese marco vamos a releer esta palabra. Por supuesto que quiero hacer un comentario muy amplio, o la mayoría de lo que diga está referido al texto del Evangelio, que tiene unas 4 partes muy principales. Pero todo quiero que lo apliquemos a nosotros, por supuesto. Entonces el Evangelio de hoy comienza con una pregunta de Jesús a sus discípulos. Y cuando se dice aquí estos discípulos, ya en Marcos, estamos diciendo que muchos que ya habían oído a Jesús se habían quedado por el camino, ya eran menos, como decir los que estamos aquí. Y Jesús por el camino les preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y yo les podría replicar esa pregunta: ¿qué han oído que dice la gente de Jesús? Algunos de ustedes tendrán contradictores de la religión en general. Otros, algunos de los que estamos aquí, tal vez tenemos hasta amigos ateos, como yo he tenido. Tienen otra idea de Jesús. Otros son enemigos de la religión en general. La consideran no solo, tal vez tienen una idea gnóstica o abstracta de que tal vez hay un Dios, pero la religión no les queda bien. Y asocian a Jesús a una religión y unas prácticas. Tendrán otro concepto. Tal vez hay gente enemiga sistemática de la Iglesia Católica, por lo cual responde: ¿quién dice esa gente que es Jesús? Y tendrán, a lo mejor los que vinimos y estamos aquí, tenemos alguna noticia de qué piensa. Uno como ministro de la Iglesia ha oído todas esas versiones, todas. Pero también yo he oído personas excesivamente radicales que al final también tienen una idea muy particular, muy acomodada de quién es Jesús. Bien, pero aquí el Señor le pregunta: ¿qué dicen de mí? Pero ahora la pregunta es: ¿y tú qué le responderías al Señor? ¿Quién soy yo para ti? Y a mí también, como ministro de la Iglesia. ¿Y tú quién dices que soy yo? Así les dice a los discípulos. Bueno, ya oyeron, dieron respuestas, unos que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Todas versiones muy aproximativas en el lenguaje religioso, pero yo puse otro contexto más amplio. Y ahora la pregunta es sobre nosotros. ¿Y ustedes? O sea, tú y yo. ¿Quién dice? ¿Qué dices que soy yo? ¿Yo qué soy para ti? ¿Cómo me defines? Y claro que esa no es una pregunta fácil, es profunda. Es como un papá que le dice al hijo: entonces yo quién soy para ti. Un hijo, por ejemplo, encarado contra él, tiene derecho el papá a decirle: entonces yo qué soy para ti. Como quien dice, ¿podría salir una expresión como yo soy tu enemigo?
O una esposa le puede decir a su, ¿y entonces yo qué soy para ti? Una desconocida, una sierva, ¿qué soy? Bueno, y con relación a Jesús, ¿qué le responderíamos hoy? Difícil. Pero si están aquí, ustedes tienen una respuesta. La sola presencia de ustedes hoy en esta Eucaristía habla de una idea muy precisa de quién es Él para ustedes. Aquí veo rostros de mujeres, una niña, la primera banca, no sé si atrás habrá más, a lo mejor hay un joven, hay hombres, hay mujeres, hay ministros. Bueno, cada uno de nosotros, si estamos aquí, tenemos una respuesta. Como no nos la van a preguntar en público, pues, qué lindo que la pensemos. ¿Qué relación has llevado con Jesús? ¿Qué tanta exigibilidad hay entre tú y Jesús? ¿Tú qué tanto te sientes comprometido? Porque uno puede decir, un señor podría decir, ella para mí es mi esposa, pero vive como soltero. No, aquí la relación es la que define. ¿Qué relación llevamos con Jesús para saber quién es Él para nosotros? Qué lindo que nos lo planteemos así. Bueno, tarea para esta misa y para la casa. Usted se va con esta pregunta: Jesús, ¿verdad? ¿Y tú quién eres para mí? Yo te tengo que decir en oración, tengo que encontrar una respuesta para ti. Sería lindo poder decirle a Jesús, tú eres mi Señor. Tú eres el centro de mi vida, tú eres mi todo. Tú eres el amor de los amores. Bueno, yo qué sé. Tú eres mi referente para la vida. Tú eres mi defensor, tú eres mi compañía, lo que quieras. Pero eso compete al corazón de cada uno. Hasta allí el Evangelio es dulce, fácil, no fácil, porque hay que definirse. Pedro resulta con una respuesta que supera, que es verdadera en todo su sentido. Por eso está plasmada aquí. Tomando la palabra Pedro, entre todos, por eso el primado de Pedro aparece mucho en los textos evangélicos, es siempre un paso adelante, confirmando, abriendo el camino. La figura del Papa es eso, el que pone un paso adelante y confirma en una visión del Señor. Y Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías. Decir el Mesías en contexto judaico era decir, tú eres el esperado, tú eres la liberación de Israel, tú eres el que estaba haciendo falta, tú eres la promesa del Padre cumplida o de Yahvé cumplida. Tú eres nuestra perspectiva de futuro definitivo. Tú eres, bueno, el ungido. Y el ungido, en términos de allá, los reyes eran los ungidos. Y por lo cual había una expresión inmensísima al decirle Pedro al Señor que eso es revelación del cielo, tú eres el Mesías. Le ha dicho cuál es su identidad para nosotros, para el mundo, para el hombre, para la historia de la salvación. Es una categoría máxima en la teología. Uno podría decir, y con todas las palabras que usé calificando cómo sería nuestra relación con Jesús, decir el Mesías y dice todo eso, tú eres mi todo, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, tú eres mi, defensor, etc. Bueno, hasta ahí lindo el Evangelio, pero mire cómo se descompone después, digamos, el desarrollo del texto. Podríamos tener una idea linda de Jesús, una idea precisa. Puede pasar que usted en un momento dado, cerquita del Santísimo, usted siente que Él es tu todo, que Él es el Señor de la historia. Puede pasar que tú en un retiro descubras quién es Él. Puede pasar. Puede pasar que en un día cualquiera, tú en un pensamiento de fe, te llega una voz que dice, el Señor es esto para ti. Y nos queda claro ese momento, ese instante, en ese silencio, en esa oración, en una Eucaristía. Uno puede quedar clarísimo quién es Él. El problema es después. Y el texto desarrolla el después. Entonces,
miren este después. Entonces, él tomó la palabra, Pedro, y le dijo, tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de eso, es decir, que no andaran rondando la voz de quién era él. ¿Por qué? Bueno, hay muchas explicaciones, pero les quiero dar una. El Señor no quería popularidad, el Señor no quería una versión de un Mesías fácil. Por ejemplo, un Mesías que se esperaba era un Mesías político, rey, que gobernara, que tuviera influencia como el rey David, por ejemplo, en el esplendor de su reinado. Esa era para muchos la expectativa, un rey que gana, un rey que impone, un rey que gobierna, un rey que dirige, que salva a un pueblo, que se contrasta con otros. Esa era una idea, o sea, un rey ganador. Y el Señor, que ya había hecho milagros, que ya tenía una palabra que convocaba, que había hecho unos signos que nadie más había hecho, entonces la gente se iba a hacer una idea de este Mesías triunfador, exitosísimo. Todo eso nos va a servir para el final, la Eucaristía o en el corazón, que nos quede una idea. Bueno, y empezó a instruirles el Señor. No se lo digan a nadie, eso no lo rueden así, porque no van a entender en el fondo qué significa el Mesías. Y empezó a instruirlos, y mire lo que les dijo: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Imagínense decirle a él, tú eres el Mesías, el rey, y el rey o el Mesías empieza a decirles, el Mesías tiene que padecer mucho. Uy, eso debió quemarle a los discípulos por dentro. A Pedro lo escandalizó. Tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos. O sea, las autoridades no se rendirán ante este Mesías, las autoridades religiosas. Tiene que ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y ser ejecutado y resucitar al tercer día, palabra que no entendían para nada. Y ejecutado, imagínense, Pedro le dice, tú eres el Mesías, un rey, el ungido, el que viene de arriba. Pero que el que viene de arriba le dice, va a padecer y va a ser ejecutado, eso no le cabía en la cabeza. Ahora yo les hago la pregunta, cuando Jesús es perseguido en la cultura de hoy, la iglesia, que es cuerpo de Cristo, es perseguida, ha sido perseguida y se ha equivocado y ha sido perseguida y tal. Creemos que, ¿qué Mesías tenemos en la cabeza? ¿Qué Señor? Jesucristo, el ungido, que eso significa. El triunfador siempre, que... Eso para darnos una idea de cómo leemos a veces en la historia y cuánta gente se va pensando, leyendo unos fracasos que parecían no estar pronosticados, porque aparentemente esto es para que ganemos, como un equipo de fútbol que siempre se quiere que gane. No, esto es otra cosa. Bien, dice, ¿qué les dijo eso? Y se lo explicaba con toda claridad. Ya imaginarán qué significa con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte. Miren esta escena tan linda del Evangelio de Dios de hoy. Se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Como quien dice, está aquí en el centro y les está explicando a los demás cómo iba a padecer, y él le acababa de decir que era el Mesías, y lo tomó de una manga y le dijo, un momentico, perdón, me lo llevo aquí a la esquina, y se trajo a Jesús a la esquina y le dice, ¿cómo se te ocurre, Señor? Así no se habla, la tropa se desmoraliza. No hables de padecimiento, si es que de eso es que vivimos. ¿Cómo se te ocurre mostrarte como perdedor? O sea, como jefe de campaña la vio clara. No hables así. Señor, no se puede hablar así. A ti no te va a ir mal porque yo ya he visto cómo te va de bien. ¿Se dan cuenta de esa escena? Se fue a increparlo. Pero él se volvió Jesús. Y mirando a los discípulos, increpó a Pedro. Mire lo que le dijo. Increpó a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. No es que Pedro estaba poseído por Satanás. Esa expresión es muy dura, es de las duras que hay contra Pedro.
Pero no le está diciendo a él que es Satanás. Ponte detrás de mí significa, en principio, ponte como discípulo, no te pongas delante de mí como maestro, porque no sabes lo que dices. Y segundo, le dice Satanás porque el plan de Satanás es que la obra de Jesús no se cumpla. Siempre el plan de Satanás es que ninguno de nosotros por el bautismo llegue a la santidad. Él quiere ir por delante de nosotros diciendo por dónde es fácil. Y nos engaña. ¿Por dónde es fácil? Satanás le interesa decirle a un papá por dónde es fácil ser feliz. A una persona que vive en pobreza, ¿por dónde es fácil hacerse rico? O a un rico que quiere multiplicar lo suyo, ¿por dónde es fácil multiplicarlo? Y a un hombre y a una mujer que quiere ser, ¿por dónde es fácil ser feliz? Esa es la tarea de Satanás. Entonces el Señor le dice a Pedro, detrás, necesitas ser discípulo y aprender. ¿Y qué sigue? Tú piensas como los hombres, no como Dios. Este evangelio de hoy a todos nos va a mandar a casa un poco preocupados. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, llamó a todos y les dijo, y hizo las aclaraciones, y estos dichos del final del evangelio de hoy son bellísimos. Hizo todas las aclaraciones y cada uno va a tomar estas aclaraciones. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, cuando yo les pregunté, ¿tú qué dices quién es Jesús para ti? Y tú dices, mi Señor, mi todo. Entonces Él hoy te responde y me responde a mí, si tú quieres venir en pos de mí, no es embajada. Mire cómo dice, que se niegue a sí mismo. Hágame el favor, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz, que no es la de madera, como hacen ciertas personas en ciertas partes en las Semanas Santas, que se ponen un bloque de madera. Bien, eso es un signo lindo, una generosidad, una expresión. Se entiende que aquí la vida es la cruz. Tome su cruz y me siga. ¿Y eso qué significa? Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Entonces, ¿se imaginan una religión donde todos corramos por el milagro? El discípulo se sabe si es de Jesús. ¿Cuánta gente se nos va de la iglesia buscando iglesias más eficientes con el milagro? Muy eficientes en el milagro, así toque pagar. En la cruz es que se sabe que uno es de Cristo. En la cruz es que un esposo sabe cuánto ama a su mujer. En la cruz se sabe qué hijos tiene una mamá y un papá. En la cruz se sabe que es un maestro, que es un sacerdote. No en el éxito. Porque el enemigo va a intentar decirte por aquí, no por allá. ¿Y por qué tiene que ser sufriendo? No es que tenga que ser sufriendo. De hecho, la cruz para nosotros no es punto final. La cruz para nosotros es el referente de que si se pasa por ella y se pasa en código de entrega, todo lo demás es victoria. ¿Qué tal un Dios que nos provoque a sufrir? No. Y por lo cual, una mamá cuando da luz sabe que va a sufrir o no, sabe. Y la que ha tenido hijos, mi mamá decía de mí, este fue el peor porque casi me mata. Dolió más que los demás. ¿Qué quiere decir? Esta perspectiva de la cruz no es para hacernos daño, es para que el enemigo, cuando lo tengamos que enfrentar, no nos elimine del camino que el Señor, como Maestro, como Mesías, nos señala. A ver, una persona, 3 ejemplos, pongamos rápido y vamos a cerrar. Sería delicioso poder continuar con los otros textos que complementan esta palabra. Pero a ver, en este país, en Colombia,
¿Cuánta gente ha decidido el atajo de la plata sucia? Porque tiene la cruz de la pobreza en algunos casos, otro la cruz, o mejor dicho, la ambición de crecer su capital. ¿Y cuántas cosas hacemos en términos de ilegal, de deshonroso, de incorrecto? Porque huimos de la cruz para pasar a otra cruz. Porque al final, en estos días vamos a celebrar, por ahí pasa esta mañana, vamos a celebrar a Nuestra Señora de las Mercedes. En las cárceles se celebra en grande. ¿Cuántos de los que están allá, que verdaderamente están porque cometieron cosas graves, trataron de evitar su cruz y pusieron a otros en cruz? Porque cuando uno es egoísta y es autorreferencial, termina haciéndole daño a alguien. Por evitar la cruz, un esposo lastima a sus hijos y su esposa. Una familia que siempre consideró que su papá era lo más correcto, metió las manos con quien no debía. Se untó de cosas que no competían y destrozó y hizo sufrir. Todos los que estamos aquí, un sacerdote cuando se equivoca, evitando la cruz de su ministerio que tiene sacrificios, pues también damos costos. Y después sufrimos más de lo que evitábamos sufrir. ¿Cuántos jóvenes queriendo tener vida, libertad, gozo, evitaron la cruz de una familia en la que tenía que dejarse orientar? No, se tenía que liberar a través de la droga, metiéndose en cosas que al final le dieron otra cruz más grande de la que intentó evitar. Aquí no se trata de sufrir para sufrir. Esta cruz del Señor que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Porque es que al final el que entrega es el que es feliz. Tome su cruz y me siga. Afronte. Una persona que se encuentra con el amor de Cristo lo enfrenta todo. Miren, cuando la gente va a retiros, de cualquiera de los retiros que se ofrecen tanto en la Iglesia Católica como en la Evangélica, al final dice: sí, yo necesito afrontar mi propia historia. Yo soy muy amigo de Alcohólicos Anónimos y todos los que están ahí dicen: sí, mi peor cruz era antes cuando bebía, ahora lucho para no beber, pero la peor era esa, porque hacía sufrir a todos. Entonces hoy el Señor, ¿qué lección? Perdonen que haya sido tan largo, pero ya lo saben. Pero esta palabra, les doy esta voz, ¿no? A veces en otras iglesias es más largo, es una mañana hablando, Así que tampoco nos exageremos. Digamos, es que es de una utilidad esto. Todos los que vinimos hoy, pensemos, ¿cómo definimos a Jesús con nosotros? ¿Cómo lo llamo yo? Después pensemos, ¿qué tanto somos ese Pedro que le dice al Señor: por ahí no, así no, un cristianismo así no me gusta? ¿Qué tanto evadimos nuestras cruces y hacemos sufrir por evadirlas? ¿Qué tanta fidelidad queremos en el bien? Porque al final la lucha que produce cruz es la lucha por el bien. Termino con este ejemplo y ya. Una vez por allá en el Catatumbo, un policía que tenía rango, un oficial policía, lo había visto en un sitio, como a los 2 años lo vi en otro. Y nos pusimos a conversar: ¿qué haces por acá? Y yo te había visto allá, etcétera. Y lo vi llorar, se puso a llorar. Dijo: monseñor, yo intentaba hacer las cosas bien, yo quería hacer lo correcto allá, y me eché de enemigos a todos, y ahora estoy aquí. No dijo una cruz, pero era su cruz. Pero lloraba por fidelidad al bien. No es lo mismo que llorar en una cárcel por haber sido fiel al mal, o tener la vergüenza que lo que se tiene mal habido.
Y así podría dar muchos ejemplos. Bueno, quedémonos con esto. Démosle gracias al Señor, aunque un poco largo, pero el predicador, no la palabra siempre es sana. Démosle gracias a esta palabra que nos tiene que revitalizar, reorientar, cambiar. La sociedad nos va diciendo, no exageren, no es para tanto, coja un pedazo, nadie se dará cuenta. Pero el Evangelio de hoy nos dice, si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme. Y quien quiera salvar su propia vida a la mala, en el mal, la perderá. Bueno, en silencio, démosle gracias al Señor esta palabra y cada uno quédese con un compromiso, aunque sea de revisión de vida, en esta lógica del Evangelio de hoy, que es de Marcos 8:27. Nada como la palabra del Señor para orientarnos y fortalecernos.